Buenas tardes. Una disculpa por no poder estar con ustedes de manera presencial, pero agradezco mucho al doctor Arteaga la invitación a este importante congreso. Y hoy vamos a platicar un poquito de choque cardiogénico y cómo se podría presentar en la sala de urgencias. Para empezar voy a hablar de la valoración hemodinámica. Esta bien puede ser realizada por un cardiólogo. Los cardiólogos hacen ecocardiogramas anatómicos y funcionales, pero también habemos un grupo de neonatólogos que nos hemos especializado en la realización de ecocardiografía avanzada para valorar cosas frecuentes en la UCIN, como puede ser hipertensión arterial pulmonar aguda, conducto arterioso permeable relacionado a la prematuridad, evaluar la función ventricular, evaluar al neonato chocado o a los pacientes con displasia broncopulmonar, hipertensión arterial pulmonar crónica. Pero también es muy importante entender que el point of care, el uso del ultrasonido a la cama del paciente, puede ser una herramienta que le sirva pues a todos los neonatólogos. Entonces hay que tener muy bien organizado los sistemas de toma de imágenes y asegurar la calidad en la atención del paciente. Entonces, si bien la recomendación es que estas evaluaciones las hagan neonatólogos que tengan el entrenamiento adecuado y extenso y que comprendan la fisiología, pues sabemos que muchas cosas pueden suceder durante la guardia o en diferentes salas en el hospital. Entonces, nosotros apoyamos el uso del ultrasonido a la cama del paciente, pero hay que hacerlo de una manera organizada y siempre con la colaboración del Departamento de Cardiología y Radiología. Al momento, los neonatólogos que hemos entrenado o que tenemos el entrenamiento de acuerdo con las guías actuales que requieren por lo menos 700 ecocardiogramas, entonces requieren de un entrenamiento extenso en centros de alto flujo de pacientes. Somos 6. Yo tuve la fortuna de poder entrenar en el equipo de Toronto y justo Caro Michelle acaba de terminar en el programa de Montreal y yo pude formar a 4 neonatólogos que cumplieron con las características que exigen estos programas. El problema es que, pues sí, los 6 estamos en el centro del país, entonces estamos viendo la manera de poder continuar con este entrenamiento. Es muy importante cuando evaluamos un neonato considerar diferentes principios fisiológicos que lo hacen distinto al resto de las edades y que por eso y da un gran problema cuando miniaturizamos los esquemas de manejo que utilizamos con niños más grandes o con adultos. Y 3 principios que son muy importantes comprender. Primero es la curva de Frank-Starling. El neonato va a responder mucho menos a volumen cuando ustedes ven la curva fetal contra la neonatal contra la del adulto. Y eso es muy importante porque ya pues va a cumplir 20 años el famoso volumen, dopa, dobuta, noradrenalina y esteroide, que pues no es algo que tenga mucha lógica y no va con la fisiología habitual del paciente. Entonces muchas veces estamos acostumbrados a escuchar que hay que utilizar volumen siempre o que el neonato siempre tiene que estar muy bien precargado y eso es un error. Casi nunca es volumen la solución en primera instancia. Y 2 cosas que hay que comprender. Uno es la curva fuerza-velocidad, donde el neonato es extremadamente sensible al incremento de la poscarga, tanto el ventrículo derecho como el izquierdo, pero sobre todo el ventrículo derecho. Entonces, normalmente un corazón, al nosotros incrementar la poscarga, va a ir cayendo la contractilidad y en los neonatos esta curva es mucho más aguda. Y después la curva fuerza-frecuencia es también muy importante entender. Esto quiere decir que conforme incrementa la frecuencia cardíaca, también incrementaría la contractilidad de manera paulatina, pero los neonatos tienen una curva muy plana y esto es debido a la fisiología del desarrollo del calcio. A frecuencias fisiológicas, el miocardio inmaduro va a tener una relación positiva y la contractilidad después de una taquicardia sostenida o extrema puede caer. Y esto tiene que ver con el metabolismo del calcio. En los prematuros el retículo endoplásmico va a estar físicamente separado de los canales tipo L, los túbulos transversos van a estar ausentes y el miocito tiene una mayor relación superficie de área-volumen y por lo tanto la contracción depende del flujo de calcio extracelular a la célula. Entonces el ventrículo humano neonatal tiene menos número de miofibrillas, una organización más simplificada, una inmadurez del retículo endoplásmico, los túbulos T, y hay que tomar en cuenta este manejo de calcio cuando damos el tratamiento inicial. Nosotros tuvimos también la fortuna de desarrollar este algoritmo ultrasonográfico para el neonato que tiene un deterioro súbito y vean cómo se divide en el neonato que cae en paro cardíaco
el neonato que tiene inestabilidad hemodinámica o aquel que tiene síntomas respiratorios. Y utiliza algunas vistas de ecocardiográficas y sobre todo está enfocado en el ultrasonido pulmonar. Entonces estas son herramientas que creemos que deben de ser universales y tratamos de enseñarlas en nuestros talleres y en los cursos, pero vean cómo está dirigida a realizar una interconsulta urgente a cardiología cuando sospechamos que puede haber una cardiopatía congénita y para que nos ayuden también siempre a guiar el manejo de acuerdo con fisiología. Entonces, cuando nosotros hacemos la valoración, digamos que sería como de point of care, incluimos únicamente dos vistas. Uno que es el eje largo subcostal, que puede ser 2D y con color, y el otro es el 4 cámaras. Y en el 4 cámaras a veces podemos hacer el modo M de la válvula mitral o tricuspidia, que es el MAPSI y el TAPSI, y eso hay tablas específicas por edad, pero vean, todo aquello es para establecer el manejo inicial y rápidamente hacer una consulta urgente. Pero también sabemos que hay situaciones urgentes, como puede ser un tamponade o un neumotórax a tensión, y esto pues todos deben de estar en la capacidad de detectarlo y resolverlo. Y también, a pesar de que es un algoritmo ultrasonográfico, pues sabemos que el equipo de ultrasonido llega como apoyo al equipo tratante y también ayudamos con los pasos centrales para la estabilización del recién nacido, que muchos los tomamos del programa ACORN. Y vean cómo con el ultrasonido y con la gasometría, que normalmente nos da datos de electrolitos, glucosa, y eso hace que podamos, con este algoritmo, atender 7 Hs: hipovolemia, hipoxia, acidosis, hipotermia, hipoglucemia, hipohipercalemia, hipocalcemia y 2 Ts, ¿no? Tamponade y neumotórax a tensión. Vamos a empezar con un caso. Es un neonato de 40 semanas, llega a los 28 días a la sala de urgencias y llega chocado. Sin embargo, se maneja pues de la manera que a veces se hace como sistemática, habitual, que como platicamos quizá no es lo más correcto, y recibe volumen, le dan antibióticos y mejora clínicamente. Entonces, cuando sube a la unidad de cuidados intensivos neonatales, se entrega como sepsis con foco pulmonar. En ese momento estaba pendiente que se realizara un ecocardiograma y la máquina que teníamos en la unidad se estaba reseteando con un USB. Entonces, cuando hacemos el ultrasonido pulmonar, vean cómo no identificamos de ninguna manera que haya alguna consolidación. Entonces, no integrábamos ese famoso foco pulmonar. Y vean cómo con nuestra tablet, con nuestro equipo que es portátil, se conecta a la tableta y hacemos un eje largo, que es parte de nuestro protocolo SAFE modificado, pues vean claramente cómo hay una gran dilatación de cavidades y un problema severo de contractilidad. Y ya afortunadamente se pudo resetear la máquina y rápidamente pudimos diagnosticar que el problema era una coartación aórtica e iniciamos con prostaglandinas. Y vean cómo tomamos a nuestro neonato gravemente enfermo con un lactato de 20 y después del manejo con prostaglandinas el lactato llegó a bajar hasta 2 y se pudo hacer la primera corrección, que fue por hemodinamia. Estas imágenes son cortesía del doctor David Salazar. Pero entonces vean cómo con un equipo ultrasonográfico portátil que se ve en la tableta, pues se pudo rápidamente detectar el problema, hacer rápido la valoración y vean la función ventricular antes y después de la dilatación. Entonces, cuando evaluamos la precarga, muy importante lo que habíamos visto, que el volumen casi nunca va a ser el problema y sobre todo si es choque cardiogénico debemos de tener mucho cuidado. Y lo que hacemos para volumen, incluso en la valoración avanzada, es únicamente ver de manera cualitativa el tamaño de los ventrículos en diástole y ver también de manera cualitativa cómo se encuentra la vena cava superior y la vena cava inferior. También podemos hacer Dopplers para ver la velocidad del retorno de la vena cava superior. Y es básicamente distinguir un ventrículo que tiene llenado, adecuado volumen en diástole y en sístole y un volumen adecuado de las cavas. Más adelante vamos a ver ejemplo de esto. Cuando valoramos la función ventricular y el gasto cardíaco, hay que recordar que muchas veces pensamos como en la fracción de eyección, ¿no? Que sería como el 60%.
pero hay que pensar en todo lo que pasa en este miocardio, donde el acortamiento sistólico de la fibra miocárdica, que es alrededor del 15%, se va a traducir en el engrosamiento radial de la pared más o menos de un 40%, y finalmente se va a expresar en un cambio de volumen de la cavidad ventricular de un 60%, ¿no? Entonces aquí está un poquito a lo que sonaría la fracción de eyección o a lo que sonaría las técnicas de deformación como el strain. Y durante una contracción normal, la fibra miocárdica va a cambiar su tamaño simultáneamente en varias direcciones, de la base al ápex, circunferencial y radial, y además de ello, las fibras también se van a torcer y van a rotar. Entonces vamos a ver lo que se hace de manera básica para la valoración en un neonato que llega con insuficiencia cardíaca. La fracción de eyección y acortamiento se puede hacer ya sea por planimetría o de manera volumétrica por Simpson. Cuando se hace por planimetría, se hace un modo M, ya sea en eje largo o en eje corto, y se va a medir la distancia de la diástole y de la sístole. Y aquí están las fórmulas que se utilizan. Simplemente vean que por planimetría, cuando se hace la fracción de eyección, todo se lleva al cubo, lo que hace que pequeños errores de medición nos puedan dar errores significativos a la hora de que se traduzca esto. Y muchas veces nuestros neonatos van a tener el septo plano en sístole porque van a tener hipertensión pulmonar. Cuando se aplana el septo, justo la planimetría no es tan fidedigna. Y por eso muchas veces utilizamos el método biplanar de Simpson. El ventrículo izquierdo, al tener una forma más predecible que el derecho, ser más como, tener forma más o menos como de una bala, hace que cuando podamos hacer esta técnica donde se ve en 4 cámaras y en 2 cámaras y se mide en diástole y se mide en sístole. Y el software lo que hace es que convierte la cavidad en estos pequeños discos y es capaz de medir la fracción de eyección, pero también es capaz de medir de manera volumétrica el volumen de los ventrículos, y si le agregamos la frecuencia cardíaca nos puede dar también mediciones parecidas al gasto cardíaco. Y algo que es relativamente sencillo también, que lo agregamos como es hacer un modo M y medir la distancia que nos da el desplazamiento de la base al ápex con cada latido, y es una medida sencilla de la función sistólica del ventrículo izquierdo que se llama MAPSI. Y el laboratorio del doctor Kostenberger hace mucho de valores normativos, y como pueden ver ustedes por edad gestacional, pueden saber más o menos cómo estarían las desviaciones, y cuando, además de hacerlo de manera cualitativa, pues tener algo relativamente cuantitativo para poder ver que hay alteraciones en la contractilidad. Y también se puede medir el gasto cardíaco izquierdo. ¿Cómo hacemos normalmente esto? Pues en el eje largo medimos el diámetro de la aorta de punto de inserción de la valva a punto de inserción de la valva. El diámetro lo dividimos entre 2, nos queda el radio y hacemos pi por radio al cuadrado. Y después, cuando nosotros hacemos un Doppler pulsado a nivel de la apertura también de la válvula aórtica en una imagen de 5 cámaras, vamos a ver cada uno de los latidos. Si yo trazo un latido, la máquina me va a dar el área bajo la curva, que es la integral velocidad-tiempo. Entonces, normalmente medimos 3 y las promediamos, y después eso lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca. Entonces, aquí pueden ver la imagen en 5 cámaras, donde ponemos nuestro volumen muestra. Acuérdense que en el Doppler pulsado pues nos va a dar la velocidad de los eritrocitos que están pasando a través de este volumen muestra. Trazamos, nos da el área bajo la curva, que es la integral velocidad-tiempo, y lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca. Y pues hay en la literatura diferentes valores normativos de los neonatos de término, y también hay valores normativos de lo que eso es un poco más difícil de definir, pero de los prematuros sanos o los prematuros que no tuvieron mayor complicación. Para hacer mediciones de la función del ventrículo derecho, algo que sí es muy socorrido es el TAPSI, que es lo mismo que platicamos hace rato del MAPSI, pero es en la válvula tricúspide. Entonces nos va a dar la excursión sistólica del anillo tricuspidio, se hace un modo M y vamos a ver la distancia del desplazamiento de la base al ápex. También una medida del desempeño sistólico del ventrículo derecho, y también existen los mismos valores normativos por edad de gestación y por peso.
Y una imagen que usamos mucho nosotros es ventrículo derecho 3 cámaras, que es una modificación de la vista apical del ventrículo derecho. Se hace rotando la escotadura en contra de las manecillas del reloj hasta abrir completamente la pared inferior y anterior del ventrículo derecho. Aquí tenemos la tricúspide, aquí tenemos la aorta. Aquí tenemos la pulmonar y en el centro se ve la aorta y podemos ver cómo se ve en diástole, cuál es el área en diástole y cuál es el área en sístole, y para sacar el cambio fraccional de área hacemos diástole menos sístole entre diástole por 100. Aquí tienen una ampliación y pueden ver cómo tenemos la aorta en el centro. Aquí tenemos el atrio derecho, la tricúspide, el tracto de entrada, el ápex derecho, la pared inferior del ventrículo derecho, la pared anterior y el tracto de salida con la válvula pulmonar. Aquí está en el espécimen de autopsia. Y para sacar el gasto cardíaco derecho, pues es el mismo principio que el gasto cardíaco izquierdo. Medimos el diámetro de la arteria pulmonar. Esto normalmente se hace en eje largo. Se puede hacer tanto en eje largo como en eje corto o en ventrículo derecho 3 cámaras. Yo en general uso eje largo. Igual medimos el área de la válvula, de punto de inserción de la valva a punto de inserción de la valva. Eso nos da el diámetro. Lo dividimos entre 2. Tenemos el radio. Hacemos pi por radio al cuadrado. Y después lo mismo, de un Doppler pulsado a nivel de la apertura de la válvula pulmonar, voy a trazarlo y me va a dar el área bajo la curva, que es la integral velocidad-tiempo, y eso por la frecuencia cardíaca. Entonces, en general, con un equipo básico que tiene Doppler color, Doppler pulsado, Doppler continuo, eso es lo que hacemos. Ahora, existen otras técnicas un poquito más sofisticadas, como son los Dopplers tisulares. En los Dopplers tisulares, al aplicar el Doppler pulsado, vamos a ver la velocidad máxima de movimiento respecto al transductor del músculo subyacente en la región de interés. Entonces, aquí tenemos nuestro volumen muestra y aquí lo que vamos a estar viendo al contrario del Doppler pulsado, donde vemos la velocidad de la sangre, aquí vamos a estar viendo la velocidad del movimiento del músculo. Y cuando nosotros hacemos el Doppler sobre el Doppler tisular, pues vamos a tener la velocidad sistólica y también vamos a tener mediciones diastólicas como el llenado temprano de ventricular y la sístole atrial. Y aquí pueden ver, por ejemplo, de la S' del ventrículo derecho, que sería el medir la velocidad sistólica, como también hay publicado valores normativos para niños de término y para prematuros. Entonces, una codificación en color del movimiento regional y al hacer el Doppler, pues nos da la velocidad del movimiento del músculo y podemos ver la velocidad sistólica, velocidades diastólicas, la onda E, la onda A, y también podemos medir los diferentes tiempos, el tiempo de relajación isovolumétrica, el tiempo de contracción y el tiempo de eyección, y con eso se pueden hacer diferentes índices. Y también todo esto está ya revisado y colectado en una colección de artículos que se publicaron en Pediatric Research sobre el uso de la ecocardiografía realizada por neonatólogos. Y finalmente las técnicas de deformación, que es el strain, donde el porcentaje de cambio de tamaño de la fibra corregido por el tamaño original, eso es el strain, y se expresa en porcentaje de cambio de tamaño y puede ser positivo o negativo. Entonces, para esto necesitamos sacar una imagen de 4 cámaras, de 2 cámaras y de 5 cámaras, y se va a trazar y el software nos hace estas mediciones. Se puede hacer tanto de ventrículo izquierdo como de ventrículo derecho. Por ejemplo, es un paciente que todos los valores sistólicos clásicos estaban normales, un paciente séptico, pero vean cómo sí teníamos cierta alteración a la hora de hacer el análisis del strain y cómo después de tratamiento mejora. Esto que se ve acá se llama ojo de buey y son las diferentes áreas del ventrículo izquierdo. También nos ayuda para ver si hay alteraciones específicas de movimiento regional. Y esto es lo que tenemos. Tenemos el segmento de base, la deformación durante la sístole, corregido por el segmento original en la diástole. Y como les digo, se puede hacer tanto en ventrículo derecho como en ventrículo izquierdo. Y bueno, para la poscarga no voy a tener mucho aquí, pero pues es toda la evaluación de la hipertensión arterial pulmonar.
recordando lo que habíamos dicho. Ambos ventrículos son muy sensibles al incremento de la poscarga, sobre todo el ventrículo derecho. Entonces, la manera más sencilla de hacer esta valoración es ver el septo redondo o plano o paradójico. Entonces, en condiciones normales, la presión del ventrículo izquierdo va a hacer que el septo sea redondo tanto en sístole como en diástole. Cuando la presión es más de la mitad de la sistémica, se aplana el septo, y solamente cuando tenemos movimiento paradójico podemos asumir que tenemos presión suprasistémica del ventrículo derecho. Y una manera de ponerle un número a eso es el índice de excentricidad, donde se trazan dos diámetros de músculo papilar a músculo papilar y otro paralelo a este, y dividimos uno entre el otro. El círculo perfecto sería 1. Cuando tenemos de 1.15 a 1.3 está moderadamente incrementado, y cuando está más de 1.3 está severamente incrementado. Y el otro es necesitamos tener Doppler pulsado para medir la velocidad sistólica máxima a través de un jet de insuficiencia tricuspidia, y esto es a través de la ley de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos dice que la diferencia de presiones entre dos cavidades es 4 veces la velocidad al cuadrado, que es lo que medimos como velocidad sistólica máxima, o sea, como velocidad máxima en el Doppler continuo del jet de insuficiencia tricuspidia, y eso normalmente le sumamos 5 milímetros de mercurio, que es la caída de presión del ventrículo derecho a la aurícula derecha. Y eso nos da la presión sistólica del ventrículo derecho. Y si tenemos un jet de insuficiencia pulmonar, también podemos medir, aquí normalmente tenemos un patrón bifásico. Cuando medimos el primer pico, igual por Bernoulli, y le sumamos 5, nos va a dar la presión media de la arteria pulmonar. Acuérdense, cuando hacemos por insuficiencia tricuspidia es la presión sistólica del ventrículo derecho. Y cuando lo hacemos por insuficiencia pulmonar, nos va a dar la presión media de la arteria pulmonar. Y si medimos el siguiente pico, va a ser la equivalente a la presión diastólica. También podemos hacerle un Doppler si tenemos permeable el conducto arterioso y ver la dirección de este. Evidentemente, cuando es de derecha a izquierda, pues nos habla de que hay hipertensión pulmonar. Y los tiempos sistólicos del ventrículo derecho también es una medida que sirve mucho y es sencilla de tomar. Cuando tenemos hipertensión pulmonar, cuesta más abrir la válvula. Entonces, si yo no tengo hipertensión pulmonar y hago un Doppler pulsado, normalmente va a aparecer un triángulo isósceles. Conforme incrementa la presión del ventrículo derecho, cuesta más trabajo abrir la válvula y se va a cortar el tiempo de preeyección, y también se va a alargar el tiempo de preeyección, es decir, va a costar más abrir la válvula y se va a cortar el tiempo de aceleración de la pulmonar. Entonces, cada vez se hace un ángulo hacia la derecha y finalmente aparece esto que se llama escotadura mediosistólica. Entonces, aquí pueden ver un paciente que tuvo una hemorragia pulmonar, cómo estaba el Doppler inicialmente y cómo se va acortando el tiempo de aceleración de la pulmonar, y aparece la escotadura mediosistólica. Y la función diastólica es extremadamente compleja, pero bueno, se hace valorando el retorno venoso pulmonar con el Doppler pulsado de las venas pulmonares. Se hace a través del Doppler pulsado a través de la mitral, donde vemos la onda E y la onda A, y también se puede hacer a través de Dopplers tisulares. Aquí tienen un ejemplo, por ejemplo, de un paciente que tuvo una miocardiopatía antes y después de dobutamina. Vean cómo se modifica las velocidades, la E, la A y la imagen del retorno venoso pulmonar. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene falla cardíaca en la sala de urgencias, pues tenemos que abordar la etiología. Y como pueden ver, la etiología es compleja. Lo más importante es que seguramente si llega, lo primero a descartar es una cardiopatía congénita. Entonces, bien importante, todo paciente que llegue chocado, pues debe tener una valoración ecocardiográfica. Y como pueden ver, de ahí están estas cardiomiopatías primarias, enfermedades inflamatorias, infecciosas, metabólicas, tóxicas, vasculares, inducidas por arritmias y otras. Entonces, lo más frecuente que vamos a pensar en urgencias, pues es una enfermedad congénita, una cardiopatía congénita, y una vez descartando esta, hay que ver las características de la falla cardíaca y cómo lo podemos clasificar. Y aquí pueden ver también las causas más comunes de cardiomiopatía neonatal.
En general, el abordaje sería, pues ya vimos, el ecocardiograma, tomar una placa de tórax y un electrocardiograma, una biometría hemática completa, química sanguínea, pruebas de función hepática, perfil tiroideo, péptido natriurético auricular, troponinas, de preferencia la troponina I. Si pensamos en cuestiones infecciosas, reactantes de fase aguda, pensar en PCRs virales, estudio metabólico y el estudio genético, más bien se recomienda una interconsulta a genética, ya que solo el 30 al 35% de las cardiomiopatías van a tener una etiología, entonces depende de los recursos que existan, cómo se hace el abordaje genético. Y como les digo, si queremos caracterizar los diferentes fenotipos de cardiomiopatía hipertrófica, dilatada, restrictiva o ventrículo izquierdo no compacto, pues aquí podemos ver diferentes valores del tamaño del ventrículo izquierdo al final de la diástole, el tamaño del atrio, el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección y cómo va a estar la función del ventrículo derecho. Un caso clínico, un producto de la gesta 2, percepción del embarazo en el primer trimestre, control prenatal con 9 consultas, 4 ultrasonidos con reporte de probable atresia duodenal. Se desconoce si hubo exposición a teratógenos, la mamá tuvo una prueba positiva para SARS-CoV-2, nace a las 37 semanas, bajo anestesia general, pesa unos 741 centímetros, sin esfuerzo respiratorio que amerita un ciclo de ventilación positiva y se refiere a tercer nivel por sospecha de atresia intestinal y madre con COVID. Al segundo día de vida, presenta choque cardiogénico, deterioro neurológico con crisis convulsivas, sangrado orogástrico, petequias generalizadas, requiere ventilación asistida, manejo con líquidos, se inicia adrenalina, noradrenalina, así como anticomicial y presenta hiperglucemias, hiperlactatemia y acidosis. Y aquí tienen a este pequeñito como tiene esta imagen de doble burbuja, parece una atresia duodenal. El ultrasonido transfontanelar donde llama la atención la vasodilatación cerebral y encontramos dos grandes quistes mesentéricos. Y vean la función cardíaca. Un gasto cardíaco de 58 mililitros kilo por minuto, pensando que tiene que ser arriba de 150 y un strain muy alterado, con un strain global de menos 1.2 y una fracción de eyección también muy alterada de 38%. Y vean también lo que les decía de los Dopplers tisulares, vemos las velocidades sistólicas. Y en este momento, vean, estos son datos de choque, los riñones hiperecogénicos. Entonces el paciente se manejó inicialmente en la guardia como les había comentado, después nosotros iniciamos algo de milrinona y posteriormente levosimendan. Sabíamos que era un paciente críticamente enfermo, pero sobre todo pues, queríamos llegar a un diagnóstico, hacer el abordaje. Vean cómo después del manejo mejora el gasto cardíaco a 191, el strain a menos 16. Mejoran las velocidades sistólicas con los Dopplers tisulares y la fracción de eyección de 63%. Entonces con eso se pudo hacer el abordaje, lo valoró cirugía, vieron los quistes mesentéricos, lo valoró también genética y se hizo el abordaje metabólico por las hiperglucemias, la hiperlactatemia. Aunque lo pudimos estabilizar, se mejoró la función también ventricular derecha y la hipertensión pulmonar. Pero después de hacer el abordaje, pues bueno, se decidió ver un paciente ya en cuidados paliativos y el Laboratorio de Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Pediatría nos dio este reporte donde era compatible con una acidosis láctica congénita. Entonces, muy importante cuando platicamos entonces, si llega un paciente, lo que podría corresponder al point of care, poder distinguir muy bien de estos pacientes que tienen ventrículos que se tocan en la sístole, lo que decimos kissing ventricles, y estas cavas que varían con la respiración, que puede ser, este es un paciente séptico. Vean cómo aquí vemos las cavas antes y después de una carga de volumen. Y este era un paciente con una neumonía.
y atelectasia. Contra un paciente donde tengamos ambas cavas dilatadas con poca variabilidad a la respiración y alteración en la contractilidad. Vean, este paciente en una fracción de eyección de 40. Entonces, estos son los pacientes donde podemos hacer daño con volumen. Algunas cardiomiopatías frecuentes, el hijo de madre diabética, hay que recordar que normalmente se presentan taquicárdicos con baja presión sistólica y dificultad respiratoria. La fisiopatología es disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y aquí hay que tener mucho cuidado con los inotrópicos porque como es una obstrucción dinámica los vamos a empeorar. Entonces la primera línea es volumen para optimizar la presión del ventrículo izquierdo. Hay que evitar los inotrópicos y segunda línea nos pueden servir fármacos como la vasopresina para incrementar la poscarga. No vamos a abordar encefalopatía hipóxico-isquémica, que sería la siguiente causa muy frecuente de miocardiopatía. Eh, Sin embargo, vean cómo debemos de tomar diferentes elementos de tanto ecocardiográficos como de la presentación clínica para decidir el tipo de fármaco que vamos a utilizar. Y también cuando recibimos pacientes con arritmias, bueno, hay que hacer, por eso el trazo electrocardiográfico es muy importante, hacer un electrocardiograma completo, pues muchas veces desde la imagen ecocardiográfica nos podemos dar cuenta. Este fue un paciente que tuvo una taquicardia ectópica de la unión. O este paciente con hernia diafragmática, cuando llegamos a la valoración lo tenemos con taquicardia supraventricular, con un catéter venoso pasado, que lo que hacemos es inmediatamente retirarlo con lo que resolvió. O este paciente que estaba en actividad eléctrica sin pulso cuando llegamos a valorarlo y cómo utilizamos el ecocardiograma para guiar la reanimación. Entonces, recuerden siempre el fármaco que vamos a utilizar, qué queremos hacer con el volumen latido, qué queremos hacer con las resistencias vasculares sistémicas y con las resistencias vasculares pulmonares. En muchos sitios ya no se utiliza la dopamina, sobre todo por el efecto que tienen resistencias vasculares pulmonares. Hay que ver si nosotros queremos un inotrópico, un presor, cuál es el efecto que queremos lograr y quitar, no agregar diferentes fármacos. Cuando tenemos un fármaco que tiene la función del otro, retirar el que no está funcionando. Entonces, finalmente el manejo, el paciente que está en la sala de urgencias con choque cardiogénico, está seco o está húmedo, es decir, hay que determinar si está congestionado y utilizar diuréticos tipo diurético de asa y tiazidas, mucha cautela con el volumen. Y después, frío o caliente, ¿cómo está el gasto cardíaco? Normalmente estos pacientes los tenemos que manejar con inotrópicos, como la milrinona, la dobutamina. Muchos de estos fármacos son inodilatadores, la milrinona nos va a generar de vasodilatación pulmonar, pero también periférica. Cuando tenemos compromiso del ventrículo izquierdo le va a servir. En los neonatos llega a funcionar el cloruro de calcio también como un fármaco inotrópico, por lo que habíamos visto del metabolismo de este. Los calciosensibilizantes podrían tener algún papel en el manejo y también de manera general el manejo inicial de las arritmias, la ventilación, el manejo del dolor y los antibióticos. Les agradezco mucho su atención, estoy a sus órdenes si hay cualquier pregunta. Muchas gracias.